hace 5 años en ese programa. Sí, apunto. Apunto. ¿Qué música le ponían ahí a Augusto para...? Yo pensé que iba a ser Sabina. No, el arranque fue con Sabina, como corresponde. Sí. ¿Cuál era la música? Aves de paso, sí, el primer tema de Sabina. Señores, hoy es inicio de día de clases y justamente en el inicio de día de clases hay un gran simbolismo que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Y tiene que ver con esta apuesta que también políticamente vemos en el horizonte, que es la elección de un nuevo presidente de la República para Paraguay, ¿verdad? Y estamos en presencia de uno de los candidatos a presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, senador de la República. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Augusto. Un gusto estar realmente aquí en la radio con Mike y con Guillermo, y a través de ustedes poder reflexionar un poco sobre el futuro con la audiencia. Ustedes son quienes de alguna u otra manera llevan nuestro mensaje a la ciudadanía. Entonces, para mí un gusto poder comunicarme con la ciudadanía a través de ustedes. Que muchos ya te esperamos, ¿no? Sí. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Sí. Vos sabés que faltan exactamente 2 meses hoy para las elecciones. 2 meses y un día. Sí, señor. Y supongo que, no digo que cansa, pero es muy intenso el trajín de una campaña interna y luego las generales, ¿no? Por lo menos te mantiene en línea, ¿no? Muy intenso y principal, no lo voy a negar, yo vengo ya con un desgaste importante, ¿verdad? Porque me candidaté a senador por mi lista propia, no dentro de la lista sábana, ¿verdad? Y después ya me tocó ser precandidato, o sea, candidato a presidente del Partido Colorado. Desde ahí mantener un proyecto alternativo. Entonces es como que el desgaste para mí fue muy importante en estos últimos años realmente. Y en esta etapa, a 60 días también, principalmente hay en el proceso de integración requiere de mucha presencia. Pero seguro que del candidato. Ya te viene de pensar, bueno, faltan 60 días nomás ya para que esto termine, ¿no? Sí, pero vos sabés que de corazón, aunque suene no tan creíble, el proceso electoral es de alguna manera es intenso y te genera algún grado de adrenalina, pero estoy mucho más preocupado por la responsabilidad que vamos a asumir después, ¿verdad? Porque es un enorme compromiso. A propósito, hay muchas esperanzas. Estos caballeros son los que hacen las preguntas inteligentes en este programa, pues yo me lanzo con una primera, Marito. Hoy en día, inicio de clases, justamente, estaba pensando y meditando lo siguiente. Si uno mira las nóminas al Congreso de los diferentes partidos y diferentes movimientos, Honor Colorado, Añetete, Frente Guazú, PLRA, siente como que, todavía no vamos a cumplir esta vez un plan de renovación generacional de la clase política, pero probablemente el desafío sea mucho más importante para tu eventual gestión como presidente al respecto de ese tema. Yo creo que hay generaciones que ya están como apretando por llegar. ¿Te parece que se puede hacer algo más para que el año que viene, en las elecciones que vienen a esta altura, las listas estén como más renovadas? Y yo fui producto de salvo tu candidatura, que es novedosa, digamos. O sea, nunca fuiste yo creo que antes. Independientemente, ambas candidaturas del Partido Colorado representan un poco a una nueva generación. Sí, no hay duda, pero la nuestra, estoy hablando más bien del Congreso, ¿verdad? Santiago Peña, una figura joven que no viene de una militancia activa tradicional política, pero de todas maneras representa una nueva generación de paraguayos, ¿verdad? Yo creo que el Partido Colorado evolucionó, nos falta evolucionar, pero evolucionó mucho más que cualquier otro partido. Pero sí, yo, Augusto, creo en elevar la calidad de nuestra representatividad. Cuando yo me candidaté a senador, lo hice por una lista propia, justamente para intentar servir de motivación a toda una nueva generación de paraguayos que tiene que vencer esa apatía, esa creencia de que nada puede cambiar en el Paraguay, que nuestro destino siempre tiene que estar escrito por otros, ¿verdad?
y fui electo senador. Recuerdo que muchos en aquel momento, mira, nunca fui funcionario público, nunca ocupé un cargo congresual y me candidataba por primera vez a un cargo uninominal encabezando una lista del Senado contra las listas fuertes de la estructura partidaria. Sin embargo, pude entrar. Y hemos presentado el primer año ya el proyecto de ley de desbloqueo de listas. Es importante renovar un poco el compromiso que hemos hecho. Mi proyecto de ley, que era nuestro proyecto de ley, porque presenté yo con inclusive senadores de otros partidos, ¿verdad? El senador Silva Facetti, el senador Enrique Baqueta, Arnaldo Yucio. Creo que firmó también Desiré y firmaron otros la posibilidad del desbloqueo de las listas para los cargos congresuales, especialmente para el Senado. Algunos querían que el desbloqueo sea en las nacionales y nuestro proyecto era que sea en las internas. ¿Por qué? Porque en Paraguay tenemos el debate presidencial es en el mismo momento que el debate congresual. Entonces se polariza. Ahora, hoy por lo mediático que implica las listas del Senado, hoy tiene una relevancia importante la lista del Senado. Vos sabés que yo me estoy dando cuenta que en esta campaña tal vez sea más noticia las listas del Senado que las chapas presidenciales. Es probable. Porque se produjo una evolución. Bueno, permitime ahí nomás un bocadillo. A partir del 92 algo pasó, senador, que te asumirá y probablemente no vas a tener la libertad que tenemos nosotros de hablar de esto porque políticamente no es muy correcto, pero el diputado regional se convirtió en un caudillo más importante al respecto de lo que antes eran los presidentes de seccionales, por una cuestión de distribución de poder, digamos, ¿no? A partir del 92, entonces, el Congreso se convirtió en el centro del debate político, que antes estaba mucho más repartido por las seccionales coloradas, por ejemplo, del Partido Colorado, ¿no? Uno. Y dos, la descentralización de la política también bajó la calidad de representatividad. Es real, porque de repente yo creo que si uno ve la calidad de senadores, por ejemplo, de alguna u otra manera el sistema de liderazgos regionales, de la regionalización de la política, donde se construyen las listas para tener cotos electorales, eso también tuvo un sacrificio en términos de la calidad de nuestra representatividad. Pero quería nomás terminar esta idea, Augusto. Nosotros hemos presentado y tuvimos 3 proyectos y ninguno tuvo mayoría. Pero me preguntás, para el futuro, yo soy un defensor de la posibilidad de un proyecto de desbloqueo de listas para las internas, mientras que las elecciones sean unidas entre el debate presidencial y el debate congresual, esté en la misma fecha. Tiene que ser solamente para las internas, porque yo no puedo ser candidato a presidente de la República y mis senadores, cada uno tiene un proyecto propio. O sea, el partido, ella tiene que ir como un proyecto cohesionado, como una propuesta única para la ciudadanía paraguaya, ¿verdad? Entonces, yo no es que esté en desacuerdo en el desbloqueo en las generales, sino que si nuestro calendario electoral no es como Estados Unidos, que se renueva el Congreso a mitad del periodo presidencial, ¿verdad? O otros países, si está en el mismo día, nosotros no podemos priorizar un debate congresual por sobre el debate presidencial, que es el gran proyecto nacional. Entonces, por lo menos yo creo que va a ser un avance significativo aprobar un proyecto de ley de desbloqueo de listas para las internas y que el partido acomode libremente a sus representantes, ¿verdad? Y después ya que vaya como un proyecto único, y creo que un proyecto de ese tipo vamos a poder construir una mayoría en el Congreso para las inclusive se puede ya pensar en las próximas elecciones municipales, ¿verdad? Claro. Donde ya la lista a Junta Municipal ya puede ser lista con un sistema desbloqueado, ¿verdad? Senador, hablando de estos cambios, ¿se podría hablar también de cambios más grandes a nivel de constituyente incluso? Para llamar a una constituyente tenemos que tener necesariamente una columna vertebral construida sobre consensos mínimos, ¿verdad? Porque hoy cuestionamos nuestra constitución, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que cuestionamos, pero también garantizó una convivencia democrática. La Constitución del 92 se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder, porque salíamos de un proceso autoritario. Entonces se construyó
una constitución para garantizar la dispersión del poder. Ustedes se acordarán que inclusive se puso una cláusula, ¿cómo que se llama? Temporal, no es temporal la palabra, pero una cláusula donde transitoria donde a un presidente específicamente se le nombraba él y a su familia que no podían ser reelectos. Entonces, con eso te demuestra el espíritu de esa constitución sobre la teoría de la dispersión del poder, y eso generó enormes burocracias, un gran peso al Parlamento, tal vez necesario para ese momento político, pero se mezclaron dos conceptos que en el mundo no se mezclan, son antagónicos. El sistema DON, que es un sistema de representación parlamentaria en beneficio de las minorías, y un sistema parlamentarista. Francia o Bélgica, que tienen el sistema DON, para tener un equilibrio, tienen sistemas presidencialistas, porque se entiende que el Congreso tiene que estar representada toda la clase política en el estamento por excelencia del debate político que es el Parlamento, pero en contrapartida tenés que tener un ejecutivo con mayor ejecutividad, valga la redundancia, ¿verdad? Porque si no es muy difícil desburocratizar las decisiones del Estado. Pero para ese momento fue importante y conseguimos con eso tener una convivencia democrática donde hoy nuestra democracia, a mi criterio, está madura, ¿verdad? Pero para hablar de una convención nacional constituyente, el Partido Colorado tiene que tener un proyecto, el Partido Liberal tiene que tener un proyecto consensuado, no entre nosotros, por lo menos, debatir, construir una columna vertebral mínima y ahí convocar a la sociedad civil, a los demás partidos políticos, pero tener un consenso, si no, no sabemos lo que va a salir. Una constitución no se puede hacer de manera apasionada, si queremos hacer inspirados realmente en que salga una herramienta para el desarrollo de nuestro país, tiene que ser, por lo menos tiene que haber una columna vertebral mínima. Pero forma parte de algunos de tus proyectos. Forma parte de iniciar el debate para una convención nacional constituyente. Yo creo que es necesario iniciar el debate. Si el debate, si hay consensos de una manera relativamente rápida, podemos pensar inclusive convocar. Ahora, yo ya dije esto y reitero hoy aquí, el que convoca, que tiene que ser el presidente de la República, consensuado con los demás partidos políticos, no tiene que ser beneficiado en ningún artículo de manera personal, para no perder esa autoridad moral y política de convocar y pedir a las demás fuerzas políticas, hagamos un debate inspirado en la nación paraguaya y no por interés, porque ahí se distorsiona el debate. Cuando el debate está contaminado con que es legítimo, ¿verdad? Con una que ocurrió en otros países. Menem cambió la Constitución, se cambió la Constitución en Brasil, pero a mi criterio, mi visión es que el presidente tiene que mantenerse como un convocante totalmente sin intereses vinculados, fuera de un interés personal, para poder liderar el debate y pedir y solicitar y hasta exigir que ese debate esté inspirado en la nación paraguaya y no sobre negociaciones, porque ahí ya va a venir, bueno, vos querés la elección, te doy esto y vos dame esto. Y ahí se imposibilita la posibilidad de realmente hacer inspirado en el Paraguay. Acabo de mencionar una frase, una palabra que me parece emblemática del tema consenso. Probablemente el consenso y el pacto político es un factor ausente allá desde el año 94, más o menos, con el pacto de gobernabilidad. Que vos podés cuestionar, pero fue un proyecto interesante. ¿Qué se puede hacer para reconstruir, digamos, una condición así, senador? ¿Tenés esperanza de que si fueras presidente reconstruirías un escenario de consenso? Totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son las herramientas para llegar a eso, te parece? El diálogo. El diálogo. Yo tengo una experiencia muy positiva, Augusto, ¿verdad? Ustedes conocen los cuestionamientos para mí injustos, ¿verdad? Y sin argumentos, que los prejuicios hacia, qué sé yo, una historia política que tengo, ¿verdad? Sin embargo, con todos esos prejuicios yo entré al Senado de la Nación y he podido construir armonía y hasta confianza por parte de colegas que tienen a lo mejor un origen totalmente diferente, una ideología, no sé ya si ideología, porque para mí hasta el debate ideológico tenemos que revisar, ¿verdad? Yo no sé si el mundo, el Paraguay, no solamente el Paraguay, el mundo de hoy, para mí el debate ideológico
a lo mejor ya es obsoleto. No digo que uno no tenga que conocer su historia y qué tipo de sociedad proponen los partidos políticos. No me refiero a una filosofía doctrinaria de una visión de qué representa una corriente de pensamiento, pero digo que el debate ideológico hoy, la gente necesita más, necesitamos más de líderes que tengan creatividad para solucionar los problemas cotidianos de la gente. Y nos lo dice Marito. Fíjate en las encuestas. A la gente no le interesa si vos sos de derecha o de izquierda. A la gente le interesa que vos le soluciones su problema cotidiano, ¿verdad? Entonces, y yo tuve una experiencia positiva siendo senador donde el primer año y medio, Augusto, 2 años de este gobierno, pudimos consensuar legislaciones que nunca antes se tuvo en el Paraguay, ¿verdad? Y eso lo consensuamos con integrantes en el Senado de partidos políticos diametralmente opuestos supuestamente a nuestra visión. Sin embargo, cuando uno construye sobre las coincidencias y recupera la capacidad de debate, y para mí nuestra democracia y el gran desafío que tiene el coloradismo es contener nuestro partido en la pluralidad del pensamiento. O sea, que la pluralidad del pensamiento no signifique construir barreras que nos impida dialogar y construir consensos mínimos. Entonces, yo me siento con una enorme capacidad de poder construir consensos al interior del partido. De hecho, hoy veo que nuestro partido está relativamente unido, a lo mejor nunca con un gran gesto por parte de todos los líderes, ¿verdad? Y después de esto, por eso yo ni siquiera contesto los agravios que recibo por parte de la oposición ocasional al partido, porque al Paraguay lo tenemos que construir entre todos. Después del 22 de abril yo quiero liderar un gran proceso de diálogo donde podamos reconciliar al Paraguay, mirar para adelante. Nuestro gran déficit es el compromiso que tenemos con el futuro. Nosotros tenemos que mirar el futuro. El pasado no podemos cambiar. Claro. Ojalá que sirva para como una historia de referencia para no cometer los errores que se cometieron, pero el gran desafío que tenemos es construir el futuro, y las transformaciones que la vamos a hacer, solamente la vamos a hacer con consenso, porque si no, la disputa estéril entre la política impide la posibilidad de generar transformación a la velocidad que nuestra democracia y nuestra sociedad la necesitan. Ahí me quería quedar en un tema anterior, Augusto, Guillermo y senador, con lo que tiene que ver con cómo puede ser que hoy, a 2 meses todavía, internamente el Partido Colorado tenga discusión entre candidatos a senadores sobre quién tiene que estar y quién tiene que irse de la lista. Eso me parece que es algo que tampoco se vio anteriormente, y que de por ahí, a pesar de que se lo presenta como una cuestión negativa, ¿verdad?, puede terminar siendo positivo si es que llegan a construir un acuerdo en base a eso. ¿Cuál es su posición sobre esa discusión que se viene dando entre sectores fuertes de candidatos a senadores que integran la lista? Y es nocivo para el proceso electoral definitivamente, pero también es sincero. Okay. Y hoy tenemos una ciudadanía que cada vez creo que valora más la sinceridad de sus representantes. O sea, el típico discurso protocolar, hoy ya yo veo que acartonado ya la ciudadanía no. Entonces, dentro de todo, otra vez, por más de que a mí me incomoda como candidato, ¿verdad?, del partido, y de todas maneras creo que la ciudadanía también va a valorar un debate sincero sobre un hecho que tenemos que administrar, que no es un hecho que tenemos que administrar, ¿verdad? Hay cosas que ocurrieron y eso es un debate no solamente al interior del partido, sino con toda la sociedad, ¿verdad? Y incomoda, pero yo creo que son debates que la ciudadanía va a valorar en su justa medida por la sinceridad con que se debaten estos temas, ¿verdad? Y cada día estamos más abiertos, cada día la gente está más informada. El pueblo ya no hay que subestimarle a la ciudadanía sabe elegir, y yo creo que la ciudadanía va a entender como un proceso necesario de generar una dinámica diferente, de más sinceridad, y un debate tal vez necesario, que estoy seguro que las consecuencias de este debate van a ser saludables en el futuro. Senador, ves que, decía, critican hacia el interior del Partido Colorado, pero no se ve lo mismo hacia los otros partidos que deberían quizás hacer lo mismo. ¿Cómo ves eso? Nuestras críticas a los demás partidos, ¿o cómo? No, que se le exige al partido que ciertos candidatos entren o salgan, pero no se ve lo mismo en otros partidos. Y es relativamente natural eso, ¿verdad? El Partido Colorado es un partido fuerte.
es un partido protagónico. En gran parte de nuestra historia el Partido Colorado ha sido gobierno y oposición a la vez. Esa es la fuerza que tiene siempre el partido. Entonces, el gran debate nacional, nos guste o no, se centra sobre el partido poderoso. Esa es la realidad. Yo coincido contigo. Podemos cuestionar muchas otras listas, pero el eje de la discusión está sobre el Partido Colorado, inclusive ante hechos similares. De dos senadores que tuvieron hechos absolutamente similares, la misma grabación, los mismos hechos, en el mismo estamento, que el jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, todo el debate se centra sobre un representante del Partido Colorado. Permíteme este dato, senador. Mira, estamos a 60 días de las elecciones, sí, y la agenda mediática sigue centrada en el versus entre sectores internos del Partido Colorado. Casi, vos mira, el 80% de las páginas están centradas en todos nuestros medios. Total protagonismo. En todos nuestros medios. O sea, de pronto vamos a llegar a unas elecciones en el que, digamos, la compulsa fue al respecto del Partido Colorado. Y es un dato que vos podés decir que puede ser problemático para el Partido Colorado, pero de alguna manera lo instala permanentemente en la agenda también, digamos, ¿verdad? Ahora, a propósito del tema, ¿estás satisfecho con los números que te acercan al respecto de la campaña? Sí, estamos muy bien. Ayer recibí una última medición. Medimos justamente después de todo este proceso de integración donde hubo un debate importante sobre el proceso de unidad del partido, y los números se mantienen. No hubo ninguna variación en los números. O sea, no golpeó a la chapa presidencial toda esta relativa, yo reitero, una crisis que para mí es saludable, ¿verdad? Pues todo debate abierto ante la sociedad y demostrarnos de manera sincera ante la sociedad, yo creo que la gente valora. Ahora, ¿verdad? como venís de la economía, ¿no te preocupa el hecho de que la aritmética parece decir que en las elecciones anteriores había varios sectores de oposición enfrentados al Partido Colorado, y en esta elección vas a tener casi inéditamente un frente unido de oposición? No. Nuestro proyecto generó mucha esperanza y tenemos una diferencia irreversible. Y esa diferencia se mantiene estable. Por ejemplo, cuando yo competí contra Peña, Peña subía de una manera vertiginosa. Primero era una figura nueva y tenía toda una estructura que le empujaba. Y yo recuerdo que teníamos una enorme preocupación porque subía, ¿verdad? De 5, 10, 15, 20, llegó a 30 prácticamente en 2 meses y medio, ¿verdad? Sin embargo, hoy no hay una movilidad, ¿verdad? Nuestros números están fijos y los números de nuestro adversario ocasional están fijos. Lo citaste 2 veces a Peña esta mañana. ¿Va a ser alguien dentro de tu proyecto de gobierno? Sí, él está trabajando en el campo electoral con nosotros, y también al comienzo, cuando hablé con él, estaba un poco, diríamos, con la intención de trabajar en el sector privado, y me lo dijo de una manera muy razonable. Me dijo, es cierto, la función pública, ustedes saben, no te generan unas grandes expectativas de ingreso, ¿verdad? Entonces depende de qué tipo de funcionario público sea. No, si sos honesto, ¿verdad? Sí. Como esperemos que todos seamos, ¿verdad? Entonces, sobre nuestro principio, ¿verdad? Entonces, él me habló, pero hablando, y yo también le dije que piense, ¿verdad? Porque yo creo que es una persona que conoce mucho, tiene mucha experiencia, es joven, y bueno, hoy está también ya incorporado a lo que es nuestro trabajo técnico. Tenemos una coordinación grande, un equipo que está trabajando sobre nuestra visión estratégica y nuestro plan realizable en 5 años de gobierno, y hoy también está ya trabajando él con nosotros, así que estoy seguro de que va a ser colaborador nuestro durante los próximos 5 años, si él así quiere. Las puertas nuestras están abiertas y tiene la suficiente idoneidad y capacidad para seguir contribuyendo con el Paraguay. Senador, hablabas de tus proyectos a 5 años y mucha gente se pregunta, sobre todo mucha gente, como decías, que le seguía a Santi, decía, bueno, va a continuar las obras que inició este gobierno. ¿Cuál es tu plan en cuanto a estrategia para los 5 años con relación a esas obras? ¿Vas a empalmar otras que se van a unir? ¿Cuál es el plan de ustedes? De obras de infraestructura. Infraestructura y lo que fue impulsando este gobierno en cuanto a obras. Sí, claro, todo vamos a seguir. Nosotros no vamos a parar ni medio minuto.
Nosotros vamos a darle continuidad a todo lo que consideramos. Tal vez mi visión tenga primero, yo te digo, acá hay que romper esa conciencia de que uno llega al gobierno y empieza de vuelta. Uno hereda. Por eso, ese es el temor de mucha gente. Cosas que recibió del gobierno. O sea, acá el país continúa, ¿verdad? Hay un proceso electoral, pero las obras continúan, los procesos licitatorios continúan. O sea, acá el país, eso es una de las cosas que tenemos que vencer, ¿verdad? Esa creencia de que cada nuevo gobierno tiene que refundar la república. No, nosotros somos cada gobierno, nosotros tenemos que tener una visión elevada y entender de que los proyectos y los planes nacionales de desarrollo sobrepasan 5 años, ¿verdad? Y tenemos que entender eso y construir una seguridad jurídica y previsibilidad. No podemos estar cuestionando todo lo que hizo el gobierno pasado, porque eso genera también una enorme inseguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nosotros los planes de desarrollo que tiene este gobierno, que consideramos que son apropiados, vamos a acentuar y vamos a incorporar nuevas herramientas. Por ejemplo, en el área de infraestructura, nosotros vamos a proponer una nueva herramienta que es impuesto por obra. Una ley que funciona muy bien en Perú y en Uruguay, donde, por ejemplo, una empresa que necesita de una infraestructura logística que no es parte del plan de gobierno pueda llevar adelante y pagar, o sea, hacer deducciones de sus pagos de impuestos anuales y ellos mismos pueden construir su propia logística. Pagarse a sí mismo. Claro, por ejemplo, qué sé yo, necesitan una ruta asfaltada para elevar su productividad y no es dentro del plan del gobierno, entonces con esa ley ellos pueden inclusive proponer una obra obviamente coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y también vamos a seguir en bonos, créditos multilaterales para seguir. Nosotros tenemos un enorme déficit en obras de infraestructura. Creo que las herramientas de la ley del 5074, que es el régimen de obras públicas, y la APP son herramientas que van a estar más consolidadas. Yo cuestioné en su momento, no una cuestión simplemente crítica, sino hasta dogmática, de que para mí las APP tenían que hacerse en menor escala al comienzo para generar credibilidad de una herramienta nueva, y eso el tiempo me dio la razón. Fíjense, las herramientas, las APP de menor tamaño funcionan perfectamente y no tienen críticas, ¿verdad? Y son herramientas que se van consolidando en el mercado nacional, financiero nacional, y en el mercado internacional. Cuando una herramienta nueva y hace una obra muy grande, por eso 5074 no pudo salir la Trachaco por el altos costos de financiamiento, porque era una herramienta nueva que todavía no te generaba confianza en el mercado financiero. A propósito de gobernabilidad. Entonces vamos a hacer, y para terminar su pregunta, porque yo soy fanático de la obra de infraestructura, ¿verdad? Y nosotros vamos a presentar, yo ya tengo acá en mente, ¿verdad?, un plan realizable. Yo le voy a mostrar cómo recibimos el Paraguay y cómo vamos a dejar el Paraguay. Yo quiero construir el puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño. Son $100 millones. Eso el Paraguay no necesita ni pedirle al Brasil para construir, y vamos a transformar todo el producto del Mato Grosso. Eso va a pasar. Ahora creo que se va a adjudicar la ruta Loma Plata Carmelo Peralta, entonces vamos a tener el asfaltado. Eso va a transformar el Paraguay, ¿verdad? Vamos a construir otro puente con el Brasil. El de Presidente Franco tiene un costo importante, por eso no está avanzando, ¿verdad?, porque no hay presupuesto por parte del lado brasileño, pero a la continuación de la avenida Perú y que termina en Hernandarias, se puede construir un puente. Vos imagínate, el puente de la Amistad se construyó hace 50 años. Sí. En toda la transición democrática no pudimos construir un puente internacional. A las 5 de la tarde los camiones paran para que pasen los turistas. Imagínate todo lo que transformó el Paraguay, un puente, y no podemos construir otro. Claro, o sea, donde el crecimiento tiene que ser exponencial, ¿verdad? Porque no vayan a pensar ahora que estoy reivindicando. Hago un análisis económico nomás. En aquel momento teníamos un Producto Interno Bruto de $1.800 millones. Hoy tenemos de 30.000, ¿verdad? Y no teníamos IVA, no teníamos royalty, y se construyó. Como nosotros hoy, con todo lo que creció nuestra economía, vamos a estar sujetos de financiamiento externo para construir un puente que va a generar una enorme conectividad y negocio y progreso y desarrollo a nuestro país. O sea, yo quiero fortalecer nuestra integración y la conectividad, ¿verdad? O sea, de ahí a lo mejor tengo una visión donde voy a priorizar conectividad, ¿verdad? En áreas de infraestructura, ¿verdad? Y también acá descongestionar lo que es tratar de terminar la Costanera Norte y hacer el puente al Botánico para que Asunción empiece a crecer también al otro lado, ¿verdad? Imagínate, esa zona de Presidente allí es estratégica. Tenés agua,
Ahí vos tenés 12.000 hectáreas del Ministerio de Defensa para poder hacer un gran aeropuerto, un hub que todo el tráfico aéreo de la Argentina. Andate al aeropuerto Silvio Pettirossi hoy, vas a ver la cantidad de chapas argentinas que hay. Imagínate si vos construís un centro logístico, un hub ahí al otro lado donde tenés electricidad por la corriente eléctrica que tenés que la ANDE tiene en Villa Ayes, tenés navegabilidad, porque tenés transporte fluvial, tenés aeropuerto y tenés el acceso al corredor bioceánico. Ese es el polo de desarrollo que se puede construir al otro lado del río, y el crecimiento de Asunción. También tenemos una ventaja competitiva ahí donde puede ser un centro para fortalecer nuestro comercio. Como quien no quiere la cosa, acaba de contarnos dos de sus probablemente más importantes proyectos de infraestructura acá a nivel de centro de Asunción, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión que es fundamental ya a la luz de la experiencia también, senador, que es la gobernabilidad. El presidente Cartes estaba hablando últimamente de una apuesta que señalaba algo así como la bancada única colorada. ¿Esa es una mirada muy romántica de la política o crees que es posible llegar a una bancada única? Muy posible. Muy posible. De hecho, nosotros tuvimos una bancada única por un tiempo importante. Bueno, mira, hay diferentes tipos de liderazgo y cada uno tiene todo tiene seguramente un costo. Yo quiero apostar a que el presidente de la República sea un factor de unión. Depende mucho del liderazgo nacional, ¿verdad? Si el liderazgo nacional, y no digo que esté bien o mal, es legítimo, ¿verdad? No cuestiono. Nicanor se involucró en una interna, él fue candidato a presidente del partido, ¿verdad? Y se involucró en una interna y no le fue tan bien, creo yo, ¿verdad? Porque el final de su mandato administrativamente fue un gran presidente, ¿verdad? Pero políticamente generó una crispación. O sea, yo quiero apostar a que el presidente, sin criticar lo que cada uno pueda hacer, respetando las decisiones políticas que se toman para fortalecer los liderazgos. Sin embargo, yo quiero apostar a que el presidente sea un factor de unión durante los 5 años, ¿verdad? Y si el presidente es un factor de unión, yo creo que se puede construir bancadas unificadas por mucho más tiempo, ¿verdad? Acá, cuando se electoralizó la conducción nacional, es donde se empezaron a romper la bancada, naturalmente, porque uno ya busca espacio de poder para el futuro, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Eso necesariamente ocurre de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿podemos salir de eso? No sé, ¿verdad? Porque todos a lo mejor tenemos esa buena intención y después en la administración del poder y la necesidad de mantener un liderazgo te obliga a... No sé qué va a pasar, pero yo por lo menos hoy tengo las enormes ganas de equivocarme si me tengo que equivocar, pero mantenerme ausente de los procesos electorales internos de mi partido durante los 5 años para ser realmente un factor de unión. Eso es lo que hoy creo, ¿verdad? No sé, pero prefiero intentar y equivocarme antes de repetir una historia que yo veo que en los dos casos que se dieron, creo que no fueron beneficiosos para el Paraguay. 40 minutos suele ser el tiempo en que los asesores de prensa y los productores te empiezan a decir que el candidato se tiene que retirar en algún momento más. Así que más o menos yo calculo que tenemos 7 o 8 minutos más. Sí, a las 9 tengo una actividad, mi querido. Vieron. Ya arranca. Yo iba a preguntar, ¿qué tipo de líder es Marito? Porque habló el senador de los distintos tipos de liderazgo. Si se tuviera que definir, ¿qué tipo de líder es Marito Abudo Benítez? Con carácter. Creo que soy... en el Paraguay muchas veces se confunde la educación con la flojedad, ¿verdad? Yo puedo ser educado y creo que sereno, pero me considero una persona con carácter, o si no, no hubiese estado donde estoy, ¿verdad? Para mí no fue fácil, ¿verdad? Me tocó un proceso histórico complicado, ¿verdad? Un momento coyuntural difícil, ¿verdad? Y nunca me doblegué, nunca dejé de tener fe y esperanza en la gente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que me mantuvo venciendo al desánimo, no quiero más hablar de esto, voy a pasar la interna, pero ya que me preguntaba, ¿verdad? Una competencia muy desigual, ¿verdad? Sin embargo, donde muchos me decían que tranquilo, quédate vos, vas a ser senador reelecto de taquito, ¿verdad? O si no te quedas fuera a los 46 años, te quedas fuera de la política para siempre si perdes las elecciones, ¿verdad?
y tenía un adversario poderoso, ¿verdad? Con 90% de la estructura del partido. Y sin embargo siempre tuve fe en que la política hay que hacerla con carácter y con convicción, y no importa, y las luchas por principio no tienen que tener un cronograma electoral, ¿verdad? Hay un aspecto también poco conversado, senador, que estaba en este momento me llevaste a esa reflexión. Ya se está asentando una especie de tradición en el Partido Colorado, que no siempre el oficialismo es el que lleva el caballo ganador en las elecciones internas para presidencia de la República. ¿A qué? Es la primera vez. Bueno, pero anteriormente pasó con Guasmosi también. ¿Qué? ¿Te acordás? Argaña ganó por 30.000 votos y no se le dio. El caso Oviedo ganó por 27.000 votos y no se le dio. Presidencial de la República, claro. estamos hablando. Castiglioni no pudo ganar. Hubo 3.000, 4.000 votos. Él dice que ganó. Hubo una no, y por eso. ¿verdad? Pero es la primera vez que un candidato presidencial disidente gana y se le da su victoria. Ah, esa es otra cosa. Sí. Pero en el caso del candidato de Guasmosi, ¿te acuerdas que era el ingeniero Facetti? ¿Sí? O sea, no siempre, lo cual me parece saludable, porque significa que el famoso aparato colorado, vinculado generalmente al oficialismo, no siempre tiene el resultado final en las manos, digamos, ¿no? De alguna manera es un gesto. Eso para mí es lo más saludable que ocurrió, y no lo digo por Marito, por esa nueva generación. Porque en la historia se va a quedar este proceso electoral como parte de nuestra historia, donde mucha gente se va a animar. Se va a animar porque va a decir ya no es la estructura y el poder económico el único motor para construir un proyecto, y eso es saludable para el Paraguay, independientemente de quién haya ganado y haya perdido. Nosotros somos pasajeros de la historia política del Paraguay, pero el hecho va a quedar como un hecho significativo que va a generar esperanza, y estoy seguro que va a ayudar a vencer esa apatía que hablábamos al comienzo de que nada puede cambiar en el Paraguay. El Paraguay puede cambiar, la gente se está apropiando de su democracia, la gente es protagonista hoy en el Paraguay. Hoy el poder ya es temporal de los políticos, hoy el poder tiene la gente con su voto, y eso va a elevar, primero, nos va a exigir más a la clase política, y segundo, estoy seguro que va a mejorar muchísimo nuestra representatividad en el futuro. Yo creo que se han roto paradigmas, no sé si se han roto paradigmas definitivos, pero hemos iniciado un proceso interesante para incentivar a la participación política en el Paraguay, ¿no? ¿Qué porcentaje de 10 temas que elige Marito para presentar en público, para hablar, cuáles son los que tiene que repensar, o la gente de prensa le dice, vamos a corregir acá porque puede pasar eso que hace rato mencionó, que es, no tomen otra vez como que estoy reivindicando algo del pasado y que se asocia al electronismo? No, vos sabés que yo ya hablo sin trauma. Okay. Eso, lo que pasa es que desde que estoy en mi carrera política, ahí me pegan. Como no tienen otro lugar donde pegarme, okay, me pegan ahí. Entonces, yo quiero ser sincero con la gente, ¿verdad? Y no podemos parcelar la historia, o sea, tenemos que hacer análisis de toda nuestra historia, pero yo tengo un compromiso con el futuro y creo que me he ganado credencial democrática en mi vida política. Siempre he estado en defensa de la Constitución, de la ley, y bueno, y he construido también una identidad propia. Pero yo soy una persona que no rehuyo a los temas a los temas polémicos, como por ejemplo el famoso tema que se instaló del servicio militar obligatorio, por ejemplo, ¿verdad? Un tema que yo sé que es polémico, pero yo nunca rehuí al debate, ¿verdad? Porque considero que es un tema que tenemos que debatir. Vos podés estar de acuerdo o no, pero no me podés impedir a mí que yo quiera debatir, ¿verdad? Porque es una ley vigente, el objetor de conciencia es una ley vigente. Te voy a dar un ejemplo nomás. Yo quiero que conozcan, y seguramente ya habrán visto, hay un colegio técnico en Itacurubí del Rosario, que lleva el nombre del papá del senador Castiglioni, don Idilio Castiglioni, donde tiene solamente un cupo de 27 alumnos por año, porque es un colegio pequeño donado por Taiwán. Es un colegio aeromecánico donde salen soldadores, mecánicos, electricistas. Y ahí se van alumnos que tienen que aplicar para la media, salen con un oficio técnico y hacen su servicio militar. Bueno, servicio militar obligatorio dice la ley, pero un servicio civil a la sociedad, ¿verdad? Y de 27, 25 salen con un trabajo en la mano, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Hoy hay muchísimas madres solteras en el Paraguay. El 80% de quienes están en los niveles de pobreza son madres solteras, que no tienen la fuerza para contener a 5 o 6 hijos que tienen y no sienten la mano solidaria del Estado, ¿verdad? Para contener una juventud que puede caer a los vicios ante la falta de oportunidad. Entonces, ahí tenemos que hablar de una presencia del Estado para generar oficios técnicos, respetar el objetor de conciencia, pero es un debate que yo considero necesario para que el Estado pueda tener una mano solidaria en muchísimas madres solteras y que tengan la posibilidad de contener a una juventud, claro, que en una etapa y en una edad vulnerable el Estado pueda cambiarle realmente la vida y darle un oficio y una capacidad de progresar. Y a algunos les gustan o no, pero yo bajo el debate a la sociedad, claro, y lo voy a hacer. Última ronda, senador, de los compañeros. A propósito del servicio militar obligatorio, si hay algo que no se puede decir de vos es que sos paracaidista de la política, porque naciste ahí. Pero sos paracaidista. Soy paracaidista militar, subteniente de aviación, piloto de avión y paracaidista civil también. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora salté hace 2 años. Ah, sí, eso sí vimos, sí. Después de 25 años. Sí. Salte. Senador, veo tu pulsera, sos muy devoto, mucha fe católica. Sí. La gracia de Dios. Le iba a preguntar sobre su Apple Watch y había sido fuiste por el... Soy y Dios a mí y no lo digo como un discurso protocolar, ¿verdad? Solamente uno sabe, ¿verdad?, dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Y Dios me fue poniendo puentes, no me permitió ni acercarme al precipicio, ¿verdad? En todo este tiempo me fue poniendo puentes como diciéndome seguí, ¿verdad? Si no hubiese sido por la gracia de Dios y por la presencia de Dios en la vida, yo no hubiese podido aguantar todo lo que pudimos aguantar como familia y como persona también. Yo sentí la presencia y la gracia de Dios en todo este tiempo, realmente. No, está muy tranquila la campaña. Mejor. O sea, de repente para tu estrategia y para alguien lleva ventaja es un hecho positivo, ¿no? ¿Para qué te vas a pelear si estás ganando? Claro. Pero está tranquila la campaña. A mí me tiran piedra por todos lados. Me inventaron cuentas de Twitter, cuentas esto, todo el virore y el recurso y el vale todo. Eso es microclima. No, pues está mucho más tranquila que en las campañas anteriores. Pero yo ya dije, hay más problemas internos que afuera. Voy a recoger las piedras que me tiran para construir el cimiento de un Paraguay unido. Yo no voy a responder a ningún agravio que me hagan mis adversarios. Cualquier programa del mundo paraguayo te tendría que preguntar, yo quería ya no preguntarle, porque ya demasiado le preguntaron, pero sobre González Daer, ¿cómo está tu opinión al respecto del tema? Y para mí tiene que salir de la lista. Esa es tu posición firme. Sí. Y cada día como más firme, ¿no? Sí. Solo creo que le va a ser un beneficio primero a él mismo, una agonía innecesaria para él y su familia. Ahora, ¿cuál es la herramienta? Algunos hablan de renuncia como una cuestión inexorable. Es que yo soy una persona que siempre ha hablado de la defensa de la institucionalidad. Y yo he votado por su pérdida de investidura en el estamento donde puedo generar una transformación, ¿verdad? En el Senado de la Nación. Y más de eso yo no puedo hacer, aunque la gente, para mí, depende de su voluntad. Y yo creo que a lo mejor, y tal vez tengo esperanza de que tenga un gesto positivo para él, para el partido y para nuestra democracia. Última jugada, señores, después nos vamos. Y no es nada personal, no es mi culpa que hayan salido los audios, no es mi culpa que tenemos que administrar acá no se trata de ninguna animadversión personal con nadie. Yo no tengo rencor con nadie en el corazón, solamente gratitud y compromiso por el desafío que me está dando el destino, ¿verdad? ¿Va a haber debate con Alegre? Sí, va a haber. ¿Cuándo? Va a haber. No sé, se está organizando a través de los equipos de trabajo. Seguramente al final, ¿verdad? No vamos a tener todo lo que la gente quiera, porque pedido de debate tenemos más de 50, seguro, ¿verdad? Y, todas las organizaciones del país deben estar pidiendo. Pero vamos a hacer debates seguramente trabajados por nuestro equipo de Dependerán campaña. de las diferencias también. No de diferencias ideológicas ni políticas, sino de diferencias estadísticas, ¿verdad? También, senador, tiene que salir, decía Daer, ¿solo él o alguno más? Mira, en el caso de... no quiero profundizar mucho, ¿verdad? pero no creo sinceramente apropiado
pero esto me lleva otra vez a criticar, ¿verdad? Pero no creo apropiado esa tesis, ¿verdad? De que salga él y que salga yo. Me parece que no. Cada uno tiene que asumir lo suyo. Si tiene coraje y si tiene valentía, porque cada uno hace su parte. La condición ajena no tiene que condicionar la tuya, ¿verdad? Tiene que ser un gesto de la persona, si es que lo hace. Y porque cada uno tiene que asumir con valentía su responsabilidad con la sociedad y con el partido, ¿verdad? Yo eso es lo que digo, ¿verdad? Es una cuestión de él. Bueno, el senador, como dirían en un juicio en los Estados Unidos, no tengo más preguntas. No, en realidad tenemos muchas preguntas. Tiempo lo que pero volvemos. ¿Cuál es el problema? Le agradecemos muchísimo el tiempo. Yo le agradezco realmente por la oportunidad, Augusto, Guillermo y Mike, y a través de ustedes mi saludo muy especial a toda la audiencia. Muy realmente amable, mucho gusto. El senador Mario Abdo Benítez, candidato a presidente por el Partido Colorado, compartió con nosotros en este programa número 001 de A Punto. Ya volvemos. A Punto, de lunes a viernes.